Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México. 20 de junio de 2007. El edificio más solemne de la cultura mexicana, ese que solo abre sus puertas para los más grandes de los grandes, recibe un féretro cubierto de flores. Adentro está el cuerpo de Antonio Aguilar, el Charro de México, muerto a los 88 años. Y entre la multitud que llega a despedirlo, con el sombrero en la mano y su esposa Cuquita del brazo, aparece otro hombre, el único en todo México que podía considerarse su igual. Vicente Fernández. Las cámaras lo siguen, la gente murmura, y entonces pasa algo que ninguna fotografía alcanza a capturar del todo. Un frío. Un frío que no venía del aire acondicionado del palacio. Porque cuando Vicente Fernández entró a despedir a Antonio Aguilar, algunas personas de la familia del muerto se incomodaron. No lo gritaron, no hicieron una escena, pero estuvo ahí, en las miradas, en los cuerpos que se tensaron, en el aire que se puso espeso. Y la pregunta que flotó esa tarde en Bellas Artes, sin que nadie se atreviera a decirla en voz alta, era la misma que los seguidores de los dos charros se habían hecho durante 40 años. ¿Qué eran de verdad estos dos hombres el uno para el otro? Tú los viste a los dos. A lo mejor en el cine, en blanco y negro, montados a caballo con el sombrero bien puesto. A lo mejor en tu televisión, un domingo por la noche, cantándote al orgullo de ser mexicano. Los dos charros más grandes que ha dado este país. Y tú, como todos, creíste que eran amigos. Siéntate, que esta historia te la voy a contar completa. No como la contaron en los homenajes, todo bonito, todo cariño, todo respeto, completa. Con lo que se dijo y con lo que se cayó. Porque pocos meses después de ese funeral, el propio hijo de Antonio Aguilar iba a pararse frente a un micrófono y a decir una frase sobre Vicente Fernández que partió en dos todo lo que el público creía saber. Y esa frase tenía que ver con algo que Vicente le hizo a su padre décadas atrás. Algo que Antonio Aguilar, según todos los que estuvieron cerca, no olvidó jamás. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, ¿qué fue exactamente lo que Vicente Fernández le quitó a Antonio Aguilar y por qué después de eso la relación entre los dos charros nunca volvió a ser la misma? Segundo, la frase que el hijo de Antonio soltó frente a las cámaras, con su padre recién enterrado, y la respuesta de Vicente que dejó a todos en silencio. Tercero, lo que de verdad pasó en ese funeral de Bellas Artes, la incomodidad que las cámaras no supieron grabar y lo que significó. Y cuarto, el gesto secreto que Vicente Fernández tuvo con esta familia, uno que casi nadie conoce y que le da la vuelta por completo a toda esta historia. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero para entender el frío de ese funeral, primero tienes que entender cómo empezó todo. Y para eso tengo que llevarte muy atrás, a una época en la que estos dos hombres ni siquiera se conocían. Cuando uno era apenas un niño descalzo en el polvo de Jalisco, y el otro ya cabalgaba como dueño de su mundo en una hacienda de Zacatecas. 17 de febrero de 1940. Huentitán el Alto, Jalisco. En una familia pobre, de las de verdad, nace un niño al que llaman Vicente. Su padre, ranchero. Su madre, ama de casa. No había dinero, había trabajo desde que las manos de un niño servían para algo. Vicente lustró zapatos, vendió fruta en la calle, cantó por unas monedas. A los 14 años ganó un concurso de aficionados en Guadalajara, y desde ese día supo lo único que quería en la vida: cantar, ser como los charros del cine que hacían llorar a México. Pero fíjate bien, porque esto es importante. El mismo día que ese niño nacía en el polvo de Jalisco, a más de 600 kilómetros de distancia, ya había un hombre que le llevaba 21 años de ventaja. Se llamaba Antonio Aguilar. Había nacido el 17 de mayo de 1919 en Villanueva, Zacatecas, en una hacienda llamada Tayagua, que su familia tenía desde hacía generaciones. Antonio no nació en el polvo, nació entre caballos, entre tierras, entre el orgullo de una familia que tenía nombre y propiedad. Para cuando Vicente daba sus primeros pasos, Antonio Aguilar ya montaba a caballo como si hubiera nacido encima de uno. Y ese detalle, el del caballo, va a ser clave en toda esta historia. Guárdalo. 2 hombres, el mismo país, el mismo sueño,
el mismo traje de charro, pero 21 años de distancia y dos mundos que no podían ser más distintos. Uno venía de la hacienda, el otro de la nada. Y ese contraste lo explica casi todo, así que quiero que lo sientas bien. Antonio Aguilar creció en Tayagua, una hacienda que su familia tenía desde hacía generaciones, con tierras, con caballos, con peones, con un apellido que pesaba en la región. Para él, ser charro venía de cuna. Era lo que vio desde niño, todos los días, en su propia casa. Montaba porque ahí se montaba. Cantaba arriba del caballo porque el caballo era parte de su vida, no de su espectáculo. Antonio Aguilar no interpretaba a un charro. Era un charro de verdad que un día se subió a un escenario. Vicente Fernández venía del lado opuesto del mundo. De una casa donde el frío entraba por las rendijas, donde no se sabía si iba a alcanzar para la cena. Él no tenía caballos, tenía hambre y una guitarra. A Vicente nadie le heredó el charro. Lo soñó en el cine, sentado en una butaca barata, mirando a hombres como Antonio Aguilar y diciéndose que algún día él también. Vicente Fernández tuvo que construirse el charro que Antonio simplemente era. Y ahí nace la semilla de todo. Porque cuando el que lo tiene todo desde la cuna se encuentra con el que tuvo que pelear por cada migaja, no se entienden. El de la hacienda ve al otro como un advenedizo que quiere lo que no le toca. Y el del polvo ve al otro como un privilegiado que nunca supo lo que cuesta llegar. Los dos llegaron al mismo lugar, al mismo trono, con el mismo traje. Pero llegaron por caminos tan distintos que, en el fondo, nunca iban a poder mirarse como iguales. Antonio Aguilar llegó primero a todo. Empezó como cantante de radio a finales de los años 40, cantando boleros en la XCW, la estación más importante de México. Ahí, en 1950, conoció a una mujer que ya era una estrella, una cantante famosa con varios años de carrera. Se llamaba Flor Silvestre. Guarda ese nombre también, Flor Silvestre, porque esa mujer va a ser, al final de esta historia, la única capaz de tender un puente donde los hombres solo supieron levantar muros. Antonio y Flor se casaron, formaron una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano y tuvieron dos hijos, Antonio Jr. y el menor, José, al que todos íbamos a conocer como Pepe. Recuerda a ese niño, Pepe Aguilar, porque cuando crezca va a ser él quien diga en voz alta lo que su padre callaba. Para los años 60, Antonio Aguilar ya era una figura nacional. Hacía películas, una tras otra, hasta juntar más de 150 a lo largo de su vida. Y había inventado algo que nadie más hacía. Llevaba sus caballos al escenario. Cantaba montado, con espectáculos ecuestres donde los animales cruzaban la pista mientras él interpretaba corridos. Se hizo llamar el Charro de México. Y ese título, ese nombre, pesaba como una corona de verdad. Y déjame que te recuerde por qué esa corona pesaba tanto, porque tú lo viviste. Antonio Aguilar fue, antes que nada, el cine. Llenó las salas de México con más de 150 películas. Lo viste interpretar a los grandes héroes de la patria, a Pancho Villa, a Emiliano Zapata, a los hombres a caballo que hicieron la historia de este país. Para muchos mexicanos, la imagen de la revolución, la de los charros bravos y las soldaderas, tiene la cara de Antonio Aguilar. Porque él la puso ahí, en la pantalla grande, en blanco y negro primero y a color después, función tras función. Pero lo que de verdad lo hizo único fue lo que hacía con los caballos. Antonio Aguilar inventó un espectáculo que nadie había visto. Subía a los animales al escenario. Caballos bailadores, charros, sogas, todo el rancho mexicano montado en una pista, mientras él cantaba corridos arriba de su montura. Lo hizo en las plazas de toros, en las arenas, en los palenques de todo el continente, muchas veces al lado de su esposa Flor Silvestre y de sus hijos. Aquello era una tradición entera puesta de pie, mucho más que un cantante con un show bonito. Y tenía las canciones para acompañarla. Caballo Prieto Azabache, Gabino Barrera, La Yegua Colorada, Albur de Amor. Y en los años 80, cuando muchos lo daban por acabado, resucitó con un éxito que retumbó en cada cantina de México, Triste Recuerdo. Esa canción le dio una generación nueva de fanáticos, gente que ni había nacido cuando él empezó.
Su música cruzó la frontera, llenó arenas en Estados Unidos, le ganó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Vendió más de 25 millones de discos. Trabajó en el cine de Hollywood, al lado de estrellas como John Wayne. El niño de la hacienda de Zacatecas se había convertido en el embajador del charro mexicano ante el mundo entero. Esa era la corona que Antonio Aguilar llevaba en el pecho. No era presunción. Era una vida entera de trabajo arriba de un caballo. Por eso, cuando otro charro empezó a subir y a reclamar el mismo lugar, Antonio no lo vio como un colega, lo vio como alguien que venía por lo que él había construido desde niño. Porque en la música ranchera de aquella época, el charro era mucho más que un traje. Era el símbolo del hombre mexicano, el que doma el caballo, el que no se raja, el que canta el dolor sin avergonzarse. Y solo podía haber un rey de ese trono, uno. Antonio Aguilar lo ocupó primero, y lo ocupó durante años, sin nadie que se lo disputara de verdad, hasta que del polvo de Jalisco empezó a subir una voz que iba a cambiarlo todo. Recuerda esta frase, porque la vas a oír varias veces en esta historia, y cada vez va a pesar un poco más. El trono del charro no alcanzaba para dos. No alcanzaba, por más grande que fuera México, por más amor que hubiera para repartir, ese lugar, el del único, el del más grande, el del rey de los charros, era para una sola persona. Y en 1972, alguien llegó a reclamarlo. Pero ese alguien no llegó de la nada, aunque venía de la nada. Para entender el peso de lo que estaba por pasar, tienes que saber lo que a Vicente le costó llegar ahí. Después de aquel concurso a los 14 años, se fue a la Ciudad de México con una mano adelante y otra atrás. Trabajó de mesero, de lavaplatos, de cajero, de lo que cayera, mientras de noche cantaba en restaurantes por unas monedas. Tocó puertas de disqueras que se las cerraron en la cara. Le dijeron que su voz no servía, que no tenía futuro, que mejor se dedicara a otra cosa. Imagínate al niño de Huentitán, en la capital, solo, escuchando que no era suficiente, y sin embargo sin rendirse. La puerta se le abrió por una tragedia ajena. En 1966 murió Javier Solís, uno de los grandes de la canción ranchera, todavía joven. Su muerte dejó un hueco enorme en la industria, un trono vacío que alguien tenía que llenar. Y ahí estaba Vicente Fernández, con hambre, con voz, con terquedad, listo para entrar por esa puerta que la muerte de otro le abrió. Firmó su contrato, empezó a grabar y subió, despacio primero y luego de golpe. Porque esa era la diferencia entre los dos. Antonio Aguilar heredó un lugar en el mundo. Vicente Fernández tuvo que arrancárselo a la vida, pedazo por pedazo. Y el que pelea desde abajo por todo lo que tiene, no suelta fácil cuando por fin llega arriba. Por eso, cuando Vicente llegó a la cima en 1972, no llegó a pedir permiso, llegó a quedarse. Y el que ya estaba sentado en el trono, Antonio Aguilar, lo sintió de inmediato. Ese año, Vicente Fernández graba el álbum que lo cambia todo. Dentro viene una canción llamada Volver, Volver. Y esa canción reventó como un terremoto. Volver, volver se volvió el himno del mexicano que se fue, del que recuerda, del que perdió algo y no sabe ni qué. Sonó en los palenques, en las cantinas, cruzó la frontera hasta los mexicanos de Los Ángeles y de Chicago. Y de pronto, el niño que lustraba zapatos en Huentitán se convirtió en un fenómeno que el país no veía en años. Vicente Fernández, el charro de Huentitán. Otro charro, otro rey, reclamando el mismo trono. Y la gente lo coronó rápido, porque Vicente tenía algo que conectaba distinto. Antonio Aguilar te hacía admirar al charro, Vicente Fernández te hacía llorar con él. Cuando Vicente cantaba el desamor, la traición, la madre, el trago amargo, no parecía que estuviera actuando, parecía que lo había vivido. Y el pueblo, el que sufría, el que se iba al norte, el que perdía a alguien, sintió que ese hombre cantaba exactamente lo que ellos no sabían cómo decir. Vicente no le cantaba al pueblo, le cantaba a cada persona, una por una, como si la conociera. Por eso llenó lo que nadie llenaba. Plazas de toros enteras, con decenas de miles de personas de pie, cantando con él hasta quedarse roncas.
Vendió discos por millones en México, en Estados Unidos, en toda América Latina. El niño que lustraba zapatos se sentó a la mesa de los más grandes sin agachar la cabeza. Y mientras más subía Vicente, más se estrechaba el espacio en la cima. Porque piénsalo desde el lado de Antonio. Tú llevas décadas siendo el charro más grande de México, el único, el rey. Y de pronto ves subir a otro más joven, que viene de la nada, que llena lo que tú llenas, que canta lo que tú cantas, y que encima se llevó a tu sastre. ¿Cómo no ibas a sentir que te estaban quitando el trono en vida? Esa fue la tensión que vivió Antonio Aguilar durante sus últimos 20 años de carrera. Ver crecer, a su lado, al hombre que iba a disputarle el lugar en la historia. No un desconocido, sino otro charro, con el mismo traje, el mismo público, el mismo sueño. Y aunque los dos sonreían en los premios, aunque se daban la mano frente a las cámaras, los dos sabían la verdad. Que solo uno se iba a quedar en la memoria del pueblo como el más grande, y que el otro, hiciera lo que hiciera, siempre iba a ser el segundo de esa conversación. Y ahí empezó todo. Porque de pronto México tenía dos charros grandes, no uno. Los dos con sombrero, los dos con mariachi, los dos con el traje bordado, los dos queridos por el mismo público. Y el trono, ya te lo dije, no alcanzaba para dos. Y fíjate en un detalle de los nombres, porque ahí se ve lo astuto que era Vicente. Antonio Aguilar tenía el título grande, el nacional, el definitivo, el charro de México. Vicente no se lo disputó con ese nombre. Habría sido una guerra frontal, y además el otro ya lo tenía bien puesto. Vicente hizo algo más inteligente. Se quedó con el charro de Huentitán, el nombre de su pueblo, de su tierra, de su origen pobre. Parece un nombre más humilde, ¿verdad? Más chiquito. Pero era una jugada maestra. Porque al llamarse el charro de Huentitán, Vicente anclaba toda su imagen a su historia. El niño pobre que llegó a rey. No necesitaba decir que era el de México. Dejaba que el pueblo lo pensara solo. Y el pueblo, que se veía reflejado en esa historia de pobreza y triunfo, lo coronó sin que él tuviera que pedir la corona. Antonio se proclamó el charro de México. Vicente dejó que México lo proclamara a él. Y esa diferencia lo dice todo sobre los dos hombres. Uno llevaba el título como un apellido de familia, con el orgullo del que nació arriba. El otro se lo ganó desde abajo, sin nombrarlo, dejando que el cariño del pueblo hiciera el trabajo. Dos maneras distintas de reclamar el mismo trono, y las dos, a su modo, funcionaron. Por eso, al final, los dos terminaron siendo reyes. El problema es que el trono seguía siendo uno solo. Los seguidores lo entendieron antes que nadie. Empezaron a compararlos, a discutir en las cantinas quién era mejor, a dividirse en bandos. Los del charro de México contra los del charro de Huentitán. Una rivalidad que, con los años, los propios fanáticos heredaron a sus hijos, como se hereda el equipo de fútbol o la receta de la abuela. Y aquí hay algo que tienes que entender, porque explica por qué esta rivalidad fue tan feroz. En la música ranchera de aquella época, no había lugar para muchos en la cima. Había uno. El género era una sola corona, y esa corona la repartía un sistema muy chiquito y muy cerrado. Dos televisoras grandes, unas cuantas disqueras, un puñado de programas que decidían quién entraba a tu casa el fin de semana y quién no. El artista que caía en gracia, brillaba. El que caía en desgracia, simplemente dejaba de salir, y al dejar de salir, se borraba de la memoria del país. En ese mundo tan estrecho, dos charros del mismo tamaño no cabían cómodos. Porque cada disco de uno competía con el disco del otro. Cada gira, cada película, cada aparición en televisión. Se repartían el mismo público, el mismo dinero, el mismo cariño. Y los que vivían de ese negocio, las disqueras, los empresarios, los programas, también tomaban partido, también empujaban a su gallo. Así que la rivalidad iba mucho más allá de dos hombres. Eran dos maquinarias completas, cada una empujando a su charro hacia el trono. Y ahí está lo que hacía todo más difícil. El título de charro de México no estaba escrito en ningún papel, no lo daba ninguna oficina. Lo daba el pueblo, con su cariño, con sus boletos, con sus discos comprados.
Y el pueblo, como siempre, no sabe compartir a sus ídolos. Elige, y al elegir, enfrenta. Por eso los fanáticos de los dos charros se pelearon durante generaciones. En las cantinas, en las sobremesas, en las fiestas. ¿Quién cantaba mejor? ¿Quién era el de verdad? ¿El de la hacienda o el del polvo? Y esa pelea, que parecía cosa de aficionados, en realidad era el reflejo de algo más grande. La pelea por decidir quién representaba de verdad al México del charro, al México del rancho, al México que se estaba quedando atrás mientras el país se modernizaba. Antonio era el México de antes, el de la hacienda y la tradición. Vicente era el México que sufría, el del migrante, el del que se iba al norte. Y cada mexicano, sin saberlo, al elegir a su charro, elegía con qué México se quedaba. Y mientras el público peleaba, los dos hombres hacían lo que hacen los hombres de ese mundo. Sonreír para las cámaras, darse la mano en los premios y guardar, muy adentro, lo que de verdad sentían. Pero hubo un momento, uno solo, en que esa competencia silenciosa se convirtió en algo concreto. Algo que dejó de ser rumor y se volvió un hecho con nombre, con dirección, con una casa de por medio. Y aquí viene lo primero que te prometí. ¿Qué fue exactamente lo que Vicente Fernández le quitó a Antonio Aguilar? Prepárate, porque no es lo que te imaginas. Para entenderlo, tienes que volver al caballo. ¿Te acuerdas que te dije que guardaras ese detalle? Aquí regresa. Antonio Aguilar cantaba montado a caballo y lo hizo hasta los 60 años. Eso significa que sus trajes de charro no eran trajes normales. Tenían que aguantar el roce de la montura durante horas, el galope, el polvo, el peso del cuerpo encima del animal. Por eso sus pantalones llevaban gamuza por dentro, lo que en ese mundo se llama cachiruleado. Y esos trajes se los hacía un hombre, un solo hombre, un sastre. No era un sastre cualquiera. Era un artesano que conocía el cuerpo de Antonio Aguilar de memoria, cada medida, cada necesidad de sus espectáculos a caballo. Un hombre que sabía hacer un traje que se viera impecable desde la primera fila y que sobreviviera el uso brutal de montar durante horas. Antonio había construido con ese sastre una relación de años, una complicidad entre el cuerpo del artista y la aguja del que lo vestía. Algo que no se compra en una tienda, algo que no se reemplaza. Y quiero que entiendas lo que significaba ese sastre, porque hoy ya casi no existe ese tipo de oficio. En esa época, el traje de un charro funcionaba como una segunda piel. El bordado, la gamuza, el peso, la caída de la tela, todo tenía que ser perfecto, porque ese traje salía a escena bajo las luces, frente a miles de personas, y tenía que aguantar el galope sin descoserse y verse impecable desde la última fila. Un sastre así no se formaba en un año, se formaba en décadas. Aprendía el cuerpo de su artista, sus manías, su forma de moverse arriba del caballo, el sudor, el roce, el desgaste. Era casi un matrimonio entre el que vestía y el vestido. Por eso, para Antonio Aguilar, perder a ese hombre fue como si le arrancaran una parte de su propia imagen. Imagínate construir durante años, con paciencia, con cariño, con dinero, la complicidad con el artesano que te hace ver como el rey que eres. Y que un día ese artesano amanezca trabajando para tu rival, viviendo en una casa que tu rival le construyó, pegada a la suya. Eso pesa mucho más que unos cuantos trajes. Significa saber que el otro ahora va a verse tan bien como tú, con las mismas manos, con el mismo secreto. Como si te copiaran la voz misma con la que cantas. Y por eso, aunque Pepe lo contara años después con una sonrisa, esto nunca fue un chiste para la familia Aguilar. Fue la prueba, con nombre y con dirección, de que el otro charro estaba dispuesto a lo que fuera por alcanzar el trono. Incluso a llevarse al hombre que vestía al rey. Y Vicente Fernández se dio cuenta. Vio la calidad de esos trajes en los escenarios, en las fotos, en cada aparición donde Antonio salía montado con esa ropa que brillaba y no se arrugaba. Vicente quiso eso. Y cuando Vicente Fernández quería algo, iba por ello con la misma terquedad con la que de niño se fue de Huentitán sin un peso en la bolsa. La diferencia es que para los años 70 ya tenía con qué pagar. Le hizo una oferta al sastre. Trabajo fijo, pago garantizado,
y un detalle que el hijo de Antonio contaría décadas después con una mezcla de indignación y de humor. Una casa en Guadalajara, al lado de la suya, literalmente al lado. El sastre aceptó y se mudó a Jalisco, a vivir pegado al rancho del Charro de Huentitán. Piénsalo un momento. El hombre que vestía a Antonio Aguilar, el que conocía cada secreto de su imagen de charro, ahora vivía al lado de Vicente Fernández y trabajaba para él. Fue Pepe Aguilar quien lo contó años después en una entrevista, con estas palabras exactas. Mi papá cantó hasta los 60 años, y cantó arriba del caballo hasta los 60 años, entonces todos sus pantalones eran cachiruleados, y tan bueno era el sastre que me lo robó don Vicente Fernández, si hasta se lo llevó a vivir a Guadalajara, al lado de su casa le hizo una a él. Me lo robó. Esas fueron sus palabras. Lo dijo con una media sonrisa, como quien cuenta una anécdota vieja de familia, pero debajo de esa sonrisa había algo más, algo que no era chiste. Porque la imagen más reconocible de Vicente Fernández, ese charro perfecto que dominaba el escenario, se construyó en parte con las mismas manos que durante años habían construido la imagen de Antonio Aguilar. Las mismas manos, la misma aguja, el mismo oficio. El sastre que dio forma al Charro de México terminó dando forma también al Charro de Huentitán. Y ahí está el primer nudo de esta historia, el que lo explica casi todo. Porque Antonio Aguilar era un hombre de hacienda, criado para creer que las cosas se ganan con trabajo y se defienden con orgullo. Y que el otro charro, el que venía de abajo, le quitara al hombre que lo vestía, eso no fue un negocio. Para Antonio, eso fue una herida. Una herida de las que no sangran pero no se cierran. De esas que un hombre orgulloso se guarda y no menciona. ¿Hablaron del tema de frente? Los registros no lo dicen. Lo que sí quedó claro, según todos los que estuvieron cerca, es que después de eso la relación entre los dos charros nunca volvió a ser la misma. Se cruzaban en eventos, se daban la mano, sonreían para las fotos, pero la cercanía, si alguna vez la hubo, se enfrió. Y el trono una vez más no alcanzaba para dos. Quizá tú sabes lo que es eso. Lo que se siente cuando alguien a quien considerabas un igual te quita, sin pedir permiso, algo que era tuyo. No por necesidad, por querer lo que tú tenías. Y quizá también sabes que esas heridas, las que vienen de alguien cercano, son las que más tardan en sanar. Porque una cosa es que te haga daño un extraño, y otra muy distinta es que te lo haga alguien de tu mismo mundo. Alguien que sabe exactamente lo que vales, lo que te costó, lo que significa para ti eso que te quita. Y Antonio Aguilar lo perdió a manos del único hombre en México que entendía, mejor que nadie, lo que ese sastre valía. Y eso, para un hombre de orgullo, es lo que convierte un asunto de negocios en una herida personal. Lo que más le dolió fue de quién venía el golpe. A lo mejor tú has vivido algo parecido. Un hermano, un amigo, un compañero de trabajo que te quitó algo no porque lo necesitara, sino porque era tuyo y lo quiso. Y aunque por fuera siguieras saludando, dándote la mano, sonriendo en las reuniones, por dentro algo se rompió y ya no se compuso. Así fue entre estos dos charros. Por fuera, dos colegas que se respetaban. Por dentro, una grieta que el tiempo solo hizo más honda. Pero el sastre fue solo el principio. Porque lo que vino después, cuando Antonio Aguilar murió y le tocó al hijo hablar, fue mucho más fuerte que una historia de trajes. Y eso te lo cuento en un momento. Para entender lo que vino después, tienes que entender lo que cada uno de estos hombres representaba. Porque aunque los dos eran charros, no eran el mismo tipo de charro. Antonio Aguilar era el cine hecho música. El hombre de la hacienda, el de los caballos en el escenario, el que venía de una tradición antigua y la cargaba con orgullo de terrateniente. Vicente Fernández era el dolor hecho voz. El que lloraba sin disculparse, el que cantaba el abandono y la traición de una manera que hacía que el borracho de la cantina sintiera que la canción era solo para él. Dos formas de ser charro, el mismo traje, el mismo público y ese trono que ya sabes que no alcanzaba para dos. Y los dos pasaron por el cine, que en México era la otra mitad de ser charro. Antonio Aguilar fue sobre todo un hombre de películas.
más de 150, encarnando héroes, revolucionarios, jinetes, hombres de a caballo. Vicente también hizo cine, alrededor de 30 películas, casi siempre interpretando al mismo personaje que cantaba, el charro bueno, el de palabra, el que defiende su honor y conquista a la muchacha. Para tu generación, esas películas eran un acontecimiento. ¿Te acuerdas de ir al cine del barrio? O de verlas después en la televisión un domingo, con toda la familia alrededor, comiendo lo que hubiera, mientras el charro de la pantalla cantaba, y peleaba, y enamoraba. Esas películas hicieron algo más que entretener. Le enseñaron a México cómo debía ser un hombre. El charro de cine no lloraba por debilidad, lloraba por hombre. No huía, defendía, no traicionaba, cumplía su palabra. Y los dos, Antonio y Vicente, encarnaron ese ideal durante décadas, cada uno a su manera. Por eso el pueblo no los veía como simples cantantes, los veía como la imagen de lo que un mexicano debía ser. Y por eso la competencia entre ellos era tan seria. Porque no peleaban solo por vender más discos o llenar más plazas. Peleaban, sin decirlo, por quién era el rostro verdadero del charro mexicano, por quién se quedaba en la memoria del pueblo como el único. Antonio representaba al México de la hacienda, del campo, de la tradición que venía de antes. Vicente representaba al México que sufría y se iba al norte, al del migrante, al del que perdió su tierra y la cantaba de lejos. Dos Méxicos distintos, los dos reales, los dos con derecho a un símbolo. Y cada mexicano, al elegir a su charro favorito, sin saberlo, estaba eligiendo con qué versión de su propio país se quedaba. Por eso la pelea entre las dos familias nunca fue solo de ellas. Fue en el fondo una pelea por el alma del México que se estaba yendo. Y los dos siguieron creciendo en paralelo, como dos ríos que corren cerca pero nunca se mezclan. En 1980, Vicente construyó el rancho Los Tres Potrillos, 500 hectáreas con el nombre de sus 3 hijos varones. Vendía discos por millones, llenaba plazas de toros, se convertía en una dinastía. Y Antonio Aguilar, ya entrado en años, lejos de apagarse, dio el golpe más grande de su carrera justo cuando nadie lo esperaba. 1997, Nueva York, el Madison Square Garden, la arena más famosa del mundo, donde tocaron los Beatles, donde pelean los campeones, donde llenar una sola noche ya es una hazaña. Antonio Aguilar, con 78 años, se paró ahí con su sombrero, sus caballos y su mariachi y la llenó. No una noche, 6 noches seguidas. 6. Hasta el día de hoy sigue siendo el único artista hispano que lo ha logrado. 78 años y 6 noches en el corazón de Nueva York. El hombre de la hacienda de Zacatecas, conquistando la ciudad más grande del mundo montado a caballo. Piensa en lo que eso significa. Porque mientras el mundo celebraba a los dos charros como hermanos del mismo género, los dos llevaban la cuenta. Cada plaza que llenaba uno, el otro la sentía. Cada récord, cada aplauso, cada título. Porque así son los reyes que comparten un solo trono. Se miden aunque sonrían. Y aquí hay un detalle que pocos conectan, pero que parte el corazón. Mientras Antonio Aguilar triunfaba en Nueva York en 1997, al año siguiente, en 1998, la vida de Vicente Fernández se hundía en la peor pesadilla que puede vivir un padre. Su hijo mayor, Vicente Jr., fue secuestrado. Una banda criminal lo mantuvo cautivo durante meses, y para presionar a la familia, le amputaron 2 dedos de la mano y se los enviaron en una caja. Y mientras eso pasaba, Vicente Fernández seguía subiéndose a los escenarios a cantar, porque los contratos lo obligaban y porque parar habría llamado la atención. El hombre que le cantaba a la fortaleza del macho mexicano lloraba en cuartos oscuros, sin saber si volvería a ver a su hijo entero. Y aquí está la ironía que parte el alma. En los mismos años, los dos charros vivían destinos opuestos. Antonio Aguilar, arriba, en el punto más alto que un artista mexicano había tocado jamás, llenando Nueva York 6 noches seguidas a los 78 años. Vicente Fernández, abajo, en el pozo más oscuro que un padre puede conocer, negociando la vida de su hijo con criminales mientras fingía normalidad en cada concierto.
El mismo año, el mismo país, los dos reyes del mismo trono, uno tocando el cielo, el otro tocando el infierno. Y a lo mejor por eso, aunque competían, los dos se entendían en algo que el público no veía. Porque los dos sabían lo que cuesta sostener una sonrisa en el escenario mientras por dentro se te cae el mundo. Los dos cargaron dolores que nunca cantaron. Y los dos aprendieron que el charro, el de verdad, no llora sus penas en público, las guarda y sigue cantando. Y esa es la primera cosa que quiero que no olvides de Vicente en esta historia. Que detrás del charro invencible que competía por un trono, había un padre que sufrió como sufre cualquiera. Porque esta no es la historia de un villano. Es la historia de dos hombres completos, con sus luces y sus sombras, compitiendo hasta el final. Los dos siguieron así, en su carrera paralela, hasta que el tiempo, que no respeta coronas, alcanzó al mayor. Antonio Aguilar empezó a apagarse. Y cuando se fue, la historia que los dos habían callado durante 40 años por fin tuvo que salir a la luz, por una boca que nadie esperaba. 5 de junio de 2007. Antonio Aguilar ingresa a un hospital en la Ciudad de México. Tiene 88 años y lo que lo lleva es una infección pulmonar que se va agravando con los días. Lo intuban, lo conectan a un respirador y la familia cierra filas alrededor de ese cuarto mientras el país espera afuera. 14 días de lucha, con los pulmones y los riñones fallando al mismo tiempo. Flor Silvestre, su esposa de más de 40 años, estuvo ahí. Sus hijos, Antonio Jr. y Pepe, también. El 19 de junio de 2007, cerca de la medianoche, el Charro de México dejó de existir. Piensa en esos 14 días, porque fueron una despedida lenta de toda una era. Afuera del hospital, la gente se juntaba a rezar. Adentro, una familia veía apagarse al hombre que la había sostenido durante medio siglo. Flor Silvestre, que lo había acompañado desde aquel encuentro en la radio en los años 50, lo vio irse despacio, día tras día, parte médico tras parte médico. Sus hijos, Antonio Jr. y Pepe, hacían guardia. Y México entero contenía la respiración, porque sabía que con Antonio Aguilar no se iba solo un cantante. Se iba el último gran charro de una generación, el del cine de oro, el de los caballos en el escenario, el de la hacienda. Cuando murió, el país se detuvo. Lo velaron, lo llevaron al Palacio de Bellas Artes, le rindieron el homenaje de los más grandes. Miles de personas pasaron a despedirlo. Su música sonó en cada radio. Sus películas se repitieron en cada canal. Y después, el viaje final a Zacatecas, a su tierra, a la hacienda de Tayagua, para enterrarlo donde había nacido 88 años antes. El charro volvió al polvo del que salió, pero al suyo, al de su familia, al de su orgullo. Y aquí hay algo que quiero que sientas, porque tú lo viviste. Cuando se muere un artista con el que creciste, no se muere solo él, se muere un pedazo tuyo. El pedazo que bailaba sus canciones, el que lloraba en el cine con sus películas, el que era joven cuando él era joven. Por eso México lloró tanto a Antonio Aguilar, y por eso, 14 años después, iba a llorar igual a Vicente Fernández. Porque los dos se habían vuelto parte de la vida de la gente, mucho más que dos cantantes. México se vistió de luto. Lo velaron, y después su cuerpo llegó al Palacio de Bellas Artes, uno de los pocos recintos del país reservado para los más grandes de los grandes. Miles de personas desfilaron para despedirlo, hasta el presidente de aquel entonces estuvo presente. Y luego el viaje de regreso al origen, a Zacatecas, a la tierra de la hacienda donde todo había empezado, para enterrarlo en su propio rancho. El arco completo de un hombre del campo mexicano. Naces en la tierra, llegas al Palacio de Bellas Artes y vuelves a la tierra, pero a la tuya. Y aquí viene lo tercero que te prometí, lo que pasó en ese funeral de Bellas Artes. Porque ahí, entre toda la solemnidad, en medio del homenaje más alto que México le puede dar a un artista, apareció Vicente Fernández. Llegó con Cuquita del brazo, con el sombrero en la mano, con el gesto del hombre que viene a despedir a alguien importante. Y su llegada, como te conté al principio, provocó un frío. Detente conmigo en esa escena, porque quiero que la veas como si estuvieras ahí. Es de día en el Palacio de Bellas Artes. Hay flores por todas partes, hay mariachi, hay gente que llora, hay cámaras.
El féretro de Antonio Aguilar está al centro, rodeado de su familia. Flor silvestre, deshecha pero entera. Sus hijos, Antonio Jr. y Pepe, recibiendo el pésame de medio país. Y entonces por la puerta entra Vicente Fernández, con el sombrero en la mano, con Cuquita del brazo, con el paso lento del que viene a despedir a un grande. El murmullo cambia. Las cabezas voltean, los flashes se disparan. Porque todos en ese salón saben lo que significa que el charro de Huentitán venga al funeral del charro de México. Vicente avanza hacia la familia, da el pésame, estrecha manos, dice las palabras que se dicen. Y ahí, en ese instante, en el lenguaje que no se habla pero todos entienden, algo se tensa. Una sonrisa que dura un segundo de más, un abrazo que se siente rígido, una mirada que se desvía. No hay gritos, no hay reclamo, es un funeral y en los funerales la gente se comporta. Pero el frío está ahí, en el aire, entre el hombre que llega a despedirse y la familia que recuerda lo del sastre, la distancia, el trono que nunca alcanzó para dos. Porque así funciona el mundo de estos hombres. Todo se dice sin decirse. El rencor se guarda, el orgullo se calla y en público todos se dan la mano. Pero los que saben leer esos silencios ese día, leyeron todo. Algunas personas de la familia Aguilar se incomodaron con su presencia. No fue un escándalo, nadie levantó la voz. Fue algo más sutil y más elocuente. Las miradas, la distancia, el aire que se puso pesado. Porque para esa familia, la presencia del charro de Huentitán en el funeral del charro de México no era solo la de un colega que viene a dar el pésame. Era la del hombre que según ellos le había quitado el sastre, la del rival de toda la vida, la del otro que reclamaba el mismo trono. Y ahora estaba ahí, con el sombrero en la mano, despidiendo al que ya no podía contar su versión. Y esa es la imagen que quiero que guardes. Vicente Fernández, de pie en el funeral de Antonio Aguilar, con el sombrero en la mano, mientras la familia del muerto procesaba algo que no podían decir frente a las cámaras. Porque lo que no se dice en un funeral pesa más que lo que sí se dice. La prensa lo reportó en los días siguientes. La incomodidad, la controversia, la pregunta que nadie respondía. ¿Por qué la presencia de Vicente generaba ese frío en la familia de un hombre al que él llamaba públicamente su amigo? La respuesta llegó poco después, y llegó de la persona que menos se esperaba, en el momento más delicado posible. El hijo, Pepe Aguilar. Aquí viene lo segundo que te prometí. La frase. Le preguntaron a Pepe Aguilar, con su padre recién enterrado, si Antonio y Vicente Fernández habían sido amigos. Una pregunta de cortesía, de esas que en un duelo todo el mundo responde con suavidad, con un claro se respetaban mucho. Pero Pepe no respondió con suavidad. Respondió con 6 palabras que todavía hoy resuenan. Amigos, amigos, que yo sepa, no. Y por si quedaba alguna duda, agregó algo que hizo la frase todavía más pesada. Desde hace como 10 años que no veo al Señor. 10 años. El hijo de Antonio Aguilar decía, con su padre apenas en la tumba, que hacía 10 años que no veía a Vicente Fernández, que no podía hablar de ninguna amistad entre los dos. Y lo decía en el momento donde las convenciones sociales suavizan todo, donde se perdona, donde se endulza. Pepe eligió la verdad cruda, y esa verdad contradecía todo lo que Vicente había contado en público durante años. Detente en eso un segundo. El hombre que llegó al funeral con el sombrero en la mano, el que decía que Antonio era su gran amigo, que había dormido en su casa, quedó reducido, en boca del hijo del muerto, a alguien a quien nadie había visto en 10 años. La frase le dolió a Vicente, y mucho. Tanto que años después, cuando un periodista se atrevió a preguntarle por el tema, no se guardó nada. Habló de frente, con esa manera suya de no medir las palabras. Dijo que las declaraciones de Pepe lo habían lastimado, que no entendía por qué el hijo de su amigo saldría a decir algo así. Y entonces pronunció la frase que le respondió al hijo, la que lleva más de una década circulando: no hace falta dormir con alguien para ser amigos. Y fíjate en el dolor que hay debajo de esa frase, porque dice mucho. Vicente no respondió con un insulto, no respondió con desprecio.
respondió defendiendo una amistad que el otro lado negaba. Como quien dice, yo sí lo quise, yo sí lo consideré mi amigo, aunque tú digas que no. Hay algo casi conmovedor en eso. Un hombre de más de 70 años, el más grande de su género, dolido porque el hijo de su colega salió a decir que nunca fueron cercanos. A Vicente no le bastaba con ser el rey. Quería además que aquel charro de la hacienda, el que llegó primero a todo, lo hubiera querido como amigo. Y ahí se ve algo que el público pocas veces piensa. Que incluso el hombre más grande, el más aplaudido, el que llenaba plazas de toros, necesitaba sentirse aceptado por su igual. Porque por dentro, Vicente siguió siendo toda su vida el niño pobre de Huentitán que miraba a los charros del cine y soñaba con ser como ellos. Y Antonio Aguilar era precisamente uno de esos charros del cine. Uno de los que el niño Vicente admiró desde la butaca. Que ese ídolo de su infancia lo viera como un advenedizo, como el que le quitó el sastre, tuvo que dolerle de una forma muy honda. Por eso insistió tanto, hasta el final, en que fueron amigos. Detrás de esa terquedad estaba la necesidad del niño pobre de ser aceptado por el rey que admiró. Y esa necesidad, esa herida vieja, se la llevó a la tumba sin resolverla. Y fue más lejos. Insistió en que Antonio Aguilar había sido uno de sus grandes amigos, que había dormido en su casa, que los habían llamado a cantar juntos en los palenques, que había un cariño real entre ellos. Piensa en lo que tenemos aquí. Dos versiones de la misma historia, completamente opuestas. El hijo del muerto dice que no eran amigos, el hombre vivo dice que sí lo eran. Y el único que podía resolver la contradicción, el propio Antonio Aguilar, llevaba años sin poder hablar. Y eso, en el mundo del espectáculo, no es un simple malentendido. Es una grieta que nadie puede cerrar, porque el único árbitro posible ya no existe. Dos hombres, 40 años de algo que nadie sabe nombrar con exactitud y un silencio que se llevó la respuesta. ¿Y tú a quién le crees? Esa es la pregunta que se quedó flotando en México durante años. Y digo años en serio porque este tema no se murió con una entrevista. Cada cierto tiempo volvía a salir, como salen las cosas que nunca se resuelven. Un periodista le preguntaba a Pepe, y Pepe respondía. Otro le preguntaba a Vicente, y Vicente respondía distinto. A veces Pepe suavizaba, decía que había competencia como con cualquier artista, que nada personal. A veces se endurecía, recordaba lo del sastre, marcaba la distancia. Y cada declaración nueva encendía otra vez a los fanáticos, que llevaban décadas divididos, y que en internet siguieron peleando como sus padres pelearon en las cantinas. Porque eso es lo que pasa con las historias que no se cierran. No descansan, vuelven. Cada aniversario, cada entrevista, cada vez que alguien junta los dos apellidos en la misma frase. Porque México nunca supo con certeza qué fueron estos dos hombres el uno para el otro, y lo que no se sabe, se sigue preguntando. Lo más probable, si me preguntas a mí, es que la verdad viviera en algún punto intermedio. Que hubo respeto, porque dos hombres de ese tamaño no pueden no respetarse. Que hubo momentos de cercanía real, palenques compartidos, alguna noche en la misma casa, como Vicente juraba. Y que también hubo herida, competencia, orgullo, el asunto del sastre, el trono que no alcanzaba para dos. Las dos cosas a la vez, conviviendo durante 40 años, sin que ninguno de los dos se sentara nunca a aclararlo con el otro. Porque los hombres de esa generación no aclaraban estas cosas, las cargaban y se las llevaban. Porque las dos versiones podían ser ciertas a la vez. A lo mejor Vicente sí sentía un cariño genuino, a su manera, y de verdad creía que eran amigos. Y a lo mejor Antonio, herido por lo del sastre, por la competencia, por el trono que no alcanzaba para dos, nunca lo sintió igual. Dos hombres compartiendo una relación que cada uno recordaba distinto. Uno la llamaba amistad, el otro, en su casa, en privado, la llamaba de otra forma que nunca dijo en voz alta. Y para entender por qué Vicente era capaz de creer con tanta firmeza en una amistad que el otro lado negaba, hay que entender al hombre completo. Porque Vicente Fernández era de los que decían lo que pensaban sin filtro, para bien y para mal. El mismo que lloraba en el escenario y hacía llorar a 50,000 personas a la vez.
el mismo que, en sus últimos años, soltó frases en entrevistas que le costaron caro, que indignaron a mucha gente, que él nunca matizó ni retiró. Era un hombre de otra época, con las virtudes y los defectos de esa época, todos juntos en el mismo cuerpo, debajo del mismo sombrero. Y esa terquedad, esa certeza absoluta de que su versión de las cosas era la verdadera, es la misma que lo hacía insistir, contra la palabra del hijo, en que Antonio Aguilar había sido su amigo. Y aquí es donde quiero que sientas algo, porque a mí me conmueve. Imagínate llegar a viejo, haber sido el más grande, y que la única persona que podía confirmar lo que más te importaba de una relación de toda la vida, ya se haya muerto. Y que su hijo, en vez de darte la razón, te borre de la historia con una sola frase. Eso fue lo que Vicente Fernández cargó, no un escándalo de portada, algo más callado y más difícil de soltar. La historia de una amistad que solo él seguía contando, porque el otro ya no estaba para confirmarla ni para negarla. Y hay algo en eso que es muy humano y muy triste, y que vale la pena que lo pensemos juntas. Cuando dos personas comparten una relación larga, casi nunca la recuerdan igual. Lo que para uno fue cariño, para el otro fue costumbre. Lo que para uno fue una broma, para el otro fue una ofensa. Y mientras los dos viven, esa diferencia se puede hablar, se puede aclarar, se puede pelear y arreglar. Pero cuando uno se muere, la versión que queda es la del que sobrevive. Y el que sobrevive carga con la duda de si el otro lo recordaba igual. Eso fue lo que le pasó a Vicente Fernández con Antonio Aguilar. Él quedó vivo, contando una amistad. Y del otro lado, el hijo del muerto decía que esa amistad no existió. ¿Te imaginas la incomodidad de eso? Defender un cariño que la otra familia niega. Insistir en que fueron amigos, mientras el hijo del otro te corrige en público. Vicente nunca dejó de sostener su versión. Hasta el final repitió que Antonio había sido su amigo, que durmió en su casa, que se querían. Y quizá era verdad, a su manera. Quizá Vicente, que venía del hambre y la soledad, sí necesitaba creer que aquel charro de la hacienda, el que llegó primero a todo, lo había considerado un igual, un amigo, un hermano de oficio. Quizá esa amistad era para Vicente una forma de sentir que de verdad había llegado al mismo nivel que el rey que admiró de niño en el cine. Y si así fue, entonces lo que Pepe dijo en ese funeral no solo contradijo una historia. Le quitó a Vicente algo que necesitaba creer. Le dijo, en público, que el hombre que él consideraba su igual nunca lo vio así. Y eso, a un hombre orgulloso que venía desde tan abajo, le duele hasta el último día. Esa fue la herida que Vicente Fernández cargó en silencio desde aquel funeral. Era algo más callado, lejos de las portadas y de los escándalos jugosos. La duda de qué había sido él, de verdad, para el otro gran charro de México. Una pregunta sin respuesta, porque el único que podía contestarla ya estaba enterrado en su tierra de Zacatecas. Y Vicente la cargó, junto con todas las otras cosas que cargaba, hasta que a él también le llegó la hora. Pero esta historia tiene un giro que casi nadie conoce, y aquí viene lo cuarto que te prometí. El gesto secreto de Vicente Fernández hacia esta familia. El que le da la vuelta a todo. Porque 14 años después de ese funeral, cuando le tocó morir a Vicente, Pepe Aguilar volvió a hablar. Y esta vez no dijo lo mismo. El 12 de diciembre de 2021, Vicente Fernández murió en Guadalajara a los 81 años, después de meses hospitalizado por una caída en su rancho. México se volvió a vestir de luto, igual que se había vestido por Antonio 14 años antes. Y cuando los periodistas buscaron a Pepe Aguilar para preguntarle por el hombre que había sido el eterno rival de su padre, Pepe contó algo que, según sus propias palabras, nunca le había contado a nadie. Resulta que cuando Pepe era joven, mucho antes de ser la estrella que es hoy, él quería ser charro. Y cuando Vicente Fernández se enteró de que el muchacho iba a participar en una competencia, hizo algo inesperado. Le regaló un traje. Un traje de charro, en sus propias palabras, muy bonito, bicolor, rojo con gris. El hijo del hombre al que supuestamente le había robado el sastre, recibió de manos de Vicente Fernández un traje de charro de regalo. Y escucha esto, porque es lo más bello de toda la historia.
Pepe Aguilar dijo que ese traje le cambió la forma de vestirse para el resto de su carrera. Que a partir de ese regalo, él modificó con sus propios sastres el diseño de todos sus trajes, siempre inspirándose en aquel que le había regalado el charro de Huentitán. Que ese traje lo tiene enmarcado, y que cuando sube al escenario con su propia ropa, lleva encima, sin que nadie lo sepa, algo de Vicente Fernández. Detente en lo que significa ese gesto, porque le da la vuelta a toda la historia que veníamos contando. Hasta ahí, Vicente era el hombre que le quitó el sastre a Antonio, el rival, el que reclamó el trono. Gestos. Y de pronto descubrimos que el mismo Vicente, años antes, le regaló un traje de charro a un muchacho que soñaba con ser charro, y ese muchacho era el hijo de su rival. ¿Por qué lo hizo? Quizá porque, debajo de toda la competencia, Vicente reconocía en ese niño la misma hambre que él tuvo. El mismo sueño de ponerse el traje y subirse al caballo y ser alguien. Quizá porque un charro, por más rival que sea del padre, no le niega un traje a un muchacho que quiere serlo. O quizá simplemente porque Vicente era las dos cosas a la vez, el que competía sin piedad y el que tenía gestos enormes de generosidad. Y esa es la lección más honesta de esta historia, la que no cabe en un título ni en una miniatura. Que la gente no es buena o mala, es las dos cosas, al mismo tiempo, en el mismo cuerpo. El mismo hombre que se llevó al sastre del padre, le regaló el traje al hijo, y los dos gestos eran verdad. Por eso esta historia es tan difícil de contar de un solo lado. Si te quedas solo con el robo del sastre, Vicente es el malo. Si te quedas solo con el traje regalado, Vicente es el generoso. Y la verdad es que fue los dos. Un hombre enorme, complicado, capaz de la mezquindad y de la grandeza en la misma semana, como lo somos todos, solo que él lo vivió en grande, bajo las luces, con un país entero mirando. ¿Te das cuenta de la vuelta que da esta historia? El sastre que Vicente le quitó a Antonio construyó la imagen del charro de Huentitán. Y el traje que Vicente le regaló a Pepe construyó la imagen del hijo de Antonio. Las mismas manos, los mismos hilos, tejiendo a las 3 generaciones de una historia que nadie pudo contar completa. Por eso cuando murió Vicente, Pepe Aguilar dijo algo muy distinto a lo que había dicho cuando murió su padre. Dijo con todas sus letras: nunca hubo una rivalidad. Lo juro por mi padre, por su memoria. Yo siempre le he mandado bendiciones a la familia Fernández. Y no fue solo de palabra. Porque meses antes de que Vicente muriera, cuando ya estaba grave en el hospital, Pepe Aguilar hizo algo que poca gente esperaba del hijo del eterno rival. En pleno concierto en Los Ángeles, junto a su hija Ángela Aguilar, le rindió un homenaje a Vicente Fernández. El hijo de Antonio cantándole un tributo al charro de Huentitán mientras éste se apagaba en una cama de hospital, la nieta de Antonio, Ángela, sumándose a ese homenaje al hombre que su abuelo vio como rival toda la vida. Piénsalo bien. La tercera generación de los Aguilar cantándole a Vicente Fernández. Si esto hubiera sido solo una guerra de odio, eso jamás habría pasado. Y ahí está, otra vez, la complejidad de esta historia. Había competencia, sí. Había heridas, sí. Pero también había un respeto tan grande que el nieto del rival le cantaba al rey moribundo. Porque en el fondo, todos sabían lo mismo, que con Vicente Fernández se iba el último de una raza de gigantes, y que eso, rivalidad o no, merecía una canción. Lo juro por mi padre, el mismo padre del que 14 años antes había dicho que no era amigo de Vicente. El mismo padre por cuya memoria ahora juraba que nunca hubo rivalidad. 2 declaraciones de la misma boca, sobre la misma historia, separadas por 14 años y por 2 muertes. ¿Cuál era la verdad? Quizá las 2, quizá ninguna del todo. Quizá Pepe al morir su padre habló desde la herida del sastre, desde el orgullo de hijo, desde la distancia de esos 10 años. Y al morir Vicente, ya con el tiempo encima, habló desde la gratitud por aquel traje, desde el recuerdo del gesto, desde la paz que da ver morir a los gigantes. Y pasó algo más en ese funeral de Vicente, algo que cerró un círculo. Entre toda la gente que llegó a despedirlo a la arena de su rancho estaba Pepe Aguilar.
Y hubo un momento en que Pepe abrazó a Alejandro Fernández, el hijo de Vicente, el Potrillo. Dos hijos de dos charros que compitieron toda la vida, abrazados, despidiendo al último de los gigantes. La imagen le dio la vuelta a México, porque parecía decir que, al menos entre los hijos, la guerra de los padres podía terminar. Pero las cosas no son tan simples, y la historia te lo demuestra. Porque 2 años después, en 2023, Alejandro Fernández estaba en un concierto presentando a su propio hijo, Alex. Alguien en el público gritó el apellido Fernández, y Alejandro, sin pensarlo, soltó: "Pues sí, ni modo que Aguilar". El público se rió, el video se hizo viral, y ahí estaba otra vez, 2 años después de que los dos patriarcas murieran, el apellido Aguilar puesto como el opuesto natural del apellido Fernández. En la boca de la nueva generación, sin que nadie lo planeara. El sastre ya no existe, los charros ya no están, pero la rivalidad sigue viva, heredada como se heredan las cosas que las familias nunca terminan de resolver. Sin documentos, sin conversación, sin cierre, solo en el tono con que se pronuncia el apellido del otro. Y ahí está la verdad más honesta de toda esta historia. Que el trono nunca alcanzó para dos, ni para los padres, ni para los hijos. Porque cuando 2 dinastías nacen para el mismo lugar, la competencia no se muere con los reyes, se hereda, como el apellido, como el sombrero, como la sangre. Déjame contarte cómo terminó cada quien, porque esta historia merece cerrarse con respeto. Antonio Aguilar descansa en su tierra de Zacatecas, en la hacienda donde nació, rodeado del campo que nunca dejó de ser suyo. Flor Silvestre, su esposa, esa mujer que leía el mapa de las relaciones mejor que nadie, lo sobrevivió 13 años y murió en 2020. Y se dice que cuando ella murió, Vicente Fernández llamó a Pepe para darle el pésame. Un gesto pequeño, casi invisible, de un hombre viejo a otro hombre en duelo. Pepe lo recibió y dijo después que ese gesto le importó. Como si, al final del camino, los dos lados entendieran que ya no valía la pena cargar el peso completo del rencor de los padres. Y quiero detenerme en Flor Silvestre, porque su papel en toda esta historia es el más sabio y el menos contado. Mientras los dos charros se medían en silencio, mientras los hijos heredaban la tensión, ella fue siempre la que leyó el mapa completo. Una mujer que también venía del espectáculo, que conocía sus reglas, sus orgullos, sus heridas. Flor sostuvo a su familia durante más de 40 años, vio crecer la rivalidad desde adentro y mantuvo siempre una distancia prudente, ni de guerra abierta ni de falsa cercanía. Las mujeres de esa generación aprendieron a manejar los rencores de los hombres sin que se notara, a bajar el fuego sin apagar el orgullo. Por eso tiene tanto sentido lo que pasó cuando ella murió, en 2020. Se dice que Vicente Fernández, ya viejo, ya enfermo él mismo, llamó a Pepe para darle el pésame. No tenía por qué hacerlo. La historia entre las familias daba para no hacerlo. Pero lo hizo. Un hombre viejo llamando a otro para acompañarlo en la muerte de su madre. Y Pepe lo recibió y dijo después que ese gesto le importó. Como si la muerte de Flor, la mujer puente, hubiera abierto una rendija por donde por fin pudo pasar algo parecido a la paz. Porque al final, eso es lo que queda cuando se mueren los gigantes. No el trofeo, no el trono, no el título de quién fue el más grande. Quedan los gestos pequeños. Una llamada, un traje regalado, un pésame. Las cosas que los hombres orgullosos solo se permiten cuando ya no hay nada que demostrar. Y aún así, fíjate qué terco es el rencor heredado. Porque a pesar de la llamada, a pesar del traje, a pesar del abrazo entre Pepe y Alejandro en el funeral, 2 años después seguía ahí, vivo, en aquella frase suelta de Alejandro en pleno concierto. Ni modo que Aguilar. Una broma, sí, pero una broma que solo existe porque debajo hay 40 años de competencia que nadie resolvió. Los padres se llevaron su verdad, y los hijos heredaron, sin pedirlo, el reflejo de medirse con el otro apellido. Y tú, que llegaste hasta aquí, fuiste parte de todo esto. Porque esta rivalidad no se vivió solo en los escenarios ni en las entrevistas, se vivió en tu casa.
En la radio del coche cuando tu papá subía el volumen al oír a su charro y bajaba la cara al oír al otro. En las fiestas, cuando alguien ponía a uno y siempre había quien pedía al otro. En las discusiones de sobremesa que terminaban en risas, pero que en el fondo eran en serio. Tú elegiste un bando, aunque fuera sin querer. Heredaste el gusto de tus padres, o te rebelaste contra él y elegiste al contrario. Porque así de grandes eran estos dos hombres. Tan grandes que su competencia se metió en las casas de millones de familias y se quedó ahí, de generación en generación. Tan grandes que todavía hoy, cuando suena una de sus canciones, algo se te mueve adentro. Y hoy las dos dinastías siguen vivas. Los Aguilar, con sus nietos cantando en los escenarios más grandes del mundo. Los Fernández, con Alejandro llenando estadios y la nueva generación tomando el micrófono. Las dos familias, todavía midiéndose, todavía comparándose, todavía cargando, sin decirlo, el peso de aquellos dos charros que nunca pudieron compartir el trono. La rivalidad no se murió, solo cambió de cuerpos. Y mientras haya un Aguilar y un Fernández arriba de un escenario, México va a seguir preguntándose lo mismo que se preguntó aquella tarde en Bellas Artes. ¿Qué son de verdad el uno para el otro? Vicente Fernández descansa en su rancho Los Tres Potrillos, en la tierra de Jalisco que tanto cantó, rodeado del imperio que levantó desde el polvo. Su dinastía sigue en pie, más grande que nunca, con Alejandro llenando estadios y los nietos tomando el micrófono. Y en algún lugar de Guadalajara, en la casa que Vicente le construyó al lado de la suya, vivió hasta el final de sus días aquel sastre. El hombre sin nombre en los titulares, el que vistió a los dos charros más grandes del siglo. El que, sin proponérselo, fue el verdadero hilo que unió y separó a estas dos familias para siempre. Porque al final, ¿sabes qué era lo que de verdad unía a estos dos hombres? No era la amistad que uno juraba, ni el rencor que el otro callaba. Era algo más hondo. Los dos venían del caballo, del polvo, del orgullo de ser charro. Los dos le cantaron a lo mismo que tú amaste. Y los dos quisieron, hasta el último día, el mismo trono que nunca alcanzó para dos. Y mira el saldo de las dos vidas, porque es para quitarse el sombrero. Antonio Aguilar. Más de 150 películas, más de 150 discos, 25 millones de copias vendidas, 6 noches en el Madison Square Garden que nadie ha repetido, una estrella en Hollywood y un funeral en el Palacio de Bellas Artes. El niño de la hacienda de Zacatecas que se volvió el embajador del charro ante el mundo. Vicente Fernández. Más de 50 años de carrera, más de 100 discos, decenas de millones vendidos, plazas de toros y estadios repletos, un secuestro que casi lo destruye y una voz que aguantó hasta el último aliento. El niño que lustraba zapatos en Huentitán y se volvió el rey que el pueblo coronó sin que él pidiera la corona. Dos vidas enormes. Dos leyendas del tamaño de un país. Y sin embargo, ninguno de los dos pudo tener lo único que los habría hecho descansar en paz. Saber, con certeza, qué fue el otro para él. Antonio se murió sin decirlo. Vicente se murió jurando una amistad que el otro lado negaba. Y entre los dos quedó esa pregunta flotando, sin dueño, sin respuesta, heredada a los hijos y a los nietos. La pregunta más cara de toda la música mexicana. Déjame regresar a donde empezamos. Al Palacio de Bellas Artes, 20 de junio de 2007. Al féretro cubierto de flores, a la solemnidad, al homenaje más alto que México le puede dar a un artista. Y a ese hombre que entró con el sombrero en la mano y su esposa del brazo, provocando un frío que las cámaras no supieron grabar. Vicente Fernández, de pie frente al cuerpo de Antonio Aguilar. Ahora ya sabes lo que había detrás de ese frío. El sastre que cambió de un charro al otro. La herida que nunca se nombró. El trono que no alcanzaba para dos. Y también sabes lo que las cámaras no podían ver. Que ese hombre que llegaba a despedirse de verdad creía estar despidiendo a un amigo. Que en su versión de la historia sí lo habían sido. Y que esa versión murió con él, 14 años después, sin que nadie pudiera confirmarla ni desmentirla. Dos charros, dos coronas, un solo trono. Y un sastre en medio cosiendo con el mismo hilo la gloria de los dos.
Eso fue lo que de verdad los unió, no la amistad, no la enemistad. Algo más mexicano que todo eso, el orgullo de dos hombres que vinieron de la tierra, que se hicieron reyes con la voz y que nunca, ni en la vida ni en la muerte, pudieron compartir el mismo trono. Porque ese trono, ya lo sabes, nunca alcanzó para dos. Y quizá por eso, porque ninguno cedió, los dos cantaron como cantaron, con el alma entera, como si en cada canción se jugaran la corona. Y nosotros, el público, fuimos los que ganamos con esa pelea. Porque dos hombres que se miden, que no se permiten aflojar, que cada uno quiere ser mejor que el otro, dan lo máximo de sí mismos. Cada disco de Antonio empujaba a Vicente a grabar uno mejor. Cada plaza que llenaba Vicente obligaba a Antonio a llenar una más grande. La rivalidad que los separó como hombres fue, al mismo tiempo, la que los hizo gigantes como artistas. Sin el uno, el otro no habría llegado tan lejos. Se necesitaban para medirse, aunque jamás lo dijeran. Y esa música que salió de esa tensión, esa que todavía suena en tu casa, es la herencia que nos dejaron a todos. A toda mi gente que llegó hasta aquí, de corazón, gracias. A mis mujeres y a mis hombres de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de todo este continente que creció con la voz de estos dos gigantes en la sala. Cuéntame